Le envío un saludo a toda la audiencia de historias y relatos en el umbral de la noche. El día de hoy les traigo una historia que escuché en los pasillos del hospital mientras me encontraba cuidando a mi madre y que de alguna manera también me tocó vivirlo. Pónganse los auriculares, suban el volumen y apaguen la luz, porque están a punto de escuchar historias y relatos en el umbral de la noche. Comenzamos. Mis hermanos y yo nos rolábamos los turnos para cuidar a mi madre. En varias ocasiones a mí me había tocado ir en el turno nocturno. Debo admitir que eso me causaba escalofríos, el estar en un lugar así durante la noche, cuando las luces de los pasillos se tornaban de un amarillo pálido que apenas iluminaba lo justo. Apenas podías ver por dónde pisabas, pero no más hacia el fondo. La luz pálida también en ocasiones se volvía bastante parpadeante, haciendo que las sombras jugaran con mi mente, perturbando el pensamiento y trayendo ideas extrañas que solamente me causaban más escalofríos. En uno de aquellos días en que me tuve que quedar por la noche con mi madre, mi hermana me comentó que el doctor no había podido pasar a revisarla, que le habían comentado que pasaría durante la noche, aunque yo lo dudaba. Normalmente los doctores terminaban sus rondas antes de las 8 de la noche y si acaso pasaba el que estaba de guardia de vez en cuando, pero solo en cuestiones muy extraordinarias. De igual manera estuve atenta por si llegaba el médico, así le podría comentar los síntomas que había padecido mi madre durante el día y saber si ya estaba mejorando. Queríamos llevarla lo más pronto posible a casa. Curiosamente, en aquella noche, el ambiente se sintió inusualmente frío. Era un verano muy caluroso y era bastante extraño que se sintiera tan fresco. A decir verdad, las veces que me encontraba por las noches en el seguro, sí se llegaba a sentir algo de frío que calaba los huesos. No había sabido atribuírselo a algo en específico, pero sí sé que la noche aquel día hacía que mis dientes chocaran y que los vellos de mi cuerpo se erizaran como si un escalofrío permanente me hubiera invadido todo el cuerpo. Intenté conciliar el sueño, pero había algo que no me lo permitía. Sentía muchas ganas de ir al baño, pero tenía un nudo en el estómago. No sabía si era por la comida o simplemente alguna mala sensación. Me armé de valor para poder ir al baño y empecé a recorrer aquel largo pasillo con luces opacas. Al principio no se podía ver al final del mismo, solamente la puerta del elevador que a veces reflejaba las luces del pasillo. Conforme me acercaba, empecé a ver una mujer con bata de hospital. Parecía ser una paciente y esperaba el elevador. Cuando llegué cerca de ella, le dije con algo de amabilidad levemente: «Buenas noches», a lo que ella me respondió con un aún más ligero tono: «Buenas noches». Seguí mi camino y llegué al baño para hacer lo que tenía y tardé un rato. Cuando salí de regreso, empecé a pensar algo. El tono de voz de aquella persona me resultaba extraño. Pensé que tal vez solo era mi mente que me estaba jugando una mala pasada, por lo que seguí sin darle importancia. Cuando llegué con mi madre, me preguntó que a dónde había ido. Le dije que había ido al baño, a lo que ella me respondió que tratara de dormir, que ya pasaba de la medianoche y que tal como había pensado, el doctor no iba a llegar si acaso hasta la mañana. Después de escucharla un poco mejor, fue que decidí ponerme a dormir. Logré conciliar un poco el sueño. Fue una noche muy pesada, como todas las que pasas sentado en una silla intentando descansar, mientras al mismo tiempo tienes que estar atento de tu familiar por si algo se le llega a ofrecer. Por la mañana, un par de enfermeras entraron a la habitación y iban platicando entre ellas en una conversación bastante profunda, pues no estaban prestando nada de atención a los enfermos que atendían. Cuando se acercaron a mi madre para cumplir con la rutina de medición de niveles de glucosa, presión y otras, logré escuchar algo de su conversación. Estaban hablando de una mujer que había desaparecido, que incluso estaban pensando que podrían llegar a demandarlo si no la encontraban. Todo el hospital estaba buscándola con fervor, pues no sabían qué había pasado con ella. Pues decían que era una mujer delgada, joven y de cabello oscuro, a la que le habían practicado una cirugía,
Justamente en ese momento las interrumpí y les pregunté sobre el doctor, quién era quien tenía que revisar a mi madre. Les comenté el nombre del médico y que cuándo podría ser la buena hora para que llegara, a lo que las enfermeras dubitativas se voltearon a ver unas a otras y empezaron a murmurar: «Ah, señora, el doctor se encuentra un poco indispuesto. Tal vez más tarde, si ya se siente mejor, pueda venir a ver a su madre», dándose la vuelta inmediatamente. El tono al que me lo comentó fue muy extraño y no me dio oportunidad de reclamar, pues ambas enfermeras salieron a toda prisa de la habitación. Se llegó la hora en que uno de mis familiares tomaría mi turno y le comenté que el doctor no se había presentado, por lo que le di todas las instrucciones para que se las hiciera saber si es que llegaba a venir durante el día. Cuando me dirigía a la salida, pude ver al doctor. Se le veía pálido, con una mirada perdida y unas ojeras bastante profundas. Me acerqué a preguntarle que si todo estaba bien, que por qué no había pasado a revisar a mi madre. El hombre solo me miraba, pero no parecía escuchar del todo. Ninguna palabra salía de su boca y su mirada era de miedo, de extrañeza. Me le quedé mirando por un rato y le toqué por el hombro para preguntarle que si se encontraba bien, pues parecía que estaba perdido en algún otro asunto. Bajó mi mano de su hombro y me tomó de la mano para llevarme a una sala que estaba vacía. «Señora, yo a usted la vi anoche. La recuerdo cuando iba al sanitario. Yo venía en el elevador. Iba a hacer unas rondas ahí en el piso de su mamá, pero justo cuando iba a bajar, la mujer que estaba al frente, esa mujer, ella era... No sé si mis ojos estaban en lo correcto. Me quedé paralizado. Con un poco de incredulidad y sin mucha idea de lo que hablaba, le comenté: «Creo que no le estoy comprendiendo. ¿Recuerda a la mujer frente al elevador? La que llevaba bata de paciente». «Ah, sí, la del cabello oscuro. Sí. Bueno, a esa mujer, unos minutos antes, le hice una operación del apéndice y, desgraciadamente, no sobrevivió. La declaré muerta. Por un momento dudé que fuera ella. ¿Cómo podía hacerlo? Ya se la habían llevado al área de morgue. Pero entonces vi su muñeca, la pulsera, su pulsera de registro. Era aquellas que le ponemos a las personas que ya fallecieron. Me quedé helado. Fue una noche bastante larga, pues de alguna forma aquel cuerpo se había desaparecido de la morgue. Me dijo el doctor con bastante preocupación. Dudaba de sus palabras, pero al ver el miedo en su mirada y la palidez de su cara, junto con la angustia de su voz, comprendí que lo que estaba diciendo era real desde su perspectiva, y de alguna manera eso mismo me había hecho pensar. Tal vez por aquella misma razón es que esa noche se había vuelto tan fría e incómoda, y el haber interactuado con aquella mujer me había provocado algo que no se explicara a qué se debió. Me fui a casa. No quería regresar al hospital. Mi mente daba vueltas a 1000 por hora. ¿Acaso habría saludado yo a un cadáver? De repente, empecé a recordar esa voz ronca, baja, helada. Era ella. Ella era el cadáver. Empecé a recordar un poco más sobre aquella extraña mujer. Su piel se veía extrañamente reseca, en un tono pálido casi gris, y su cabello parecía húmedo y aplastado. Mientras más lo recuerdo, más detalles vienen a mi mente, y cada uno me causa un escalofrío más grande recorriendo por mi cuerpo. Agradezco el no haber visto su rostro como tal, pues dicen que los ojos de un muerto son algo muy difícil de ver. Creo que es algo por lo que el doctor tenía aquel semblante ese día, y que probablemente le pudo haber afectado aún más. Algo de lo que fue seguro es que no volví a cuidar a mi madre durante el turno de la noche, pues temía volver a encontrarme en una situación como la que pasé esa vez. Es una situación que no le deseo a nadie. Gracias por escuchar mi historia.
Y así llegamos al final de esta historia. Sin duda una experiencia bastante perturbadora la que llegó a pasar esa persona. Déjame en los comentarios qué crees tú que causó aquella impresión. Igualmente te invito a que nos dejes tus sugerencias en los comentarios. En la descripción puedes encontrar nuestras redes sociales para que nos apoyes y sigas en ellas, especialmente en YouTube, suscribiéndote, dándole un like y compartiendo, para de esta manera seguir trayendo mucho más contenido en todas las plataformas. Te invito también a que nos hagas llegar tus relatos y sugerencias al correo electrónico dracotrx13@gmail.com. Todas las historias son tomadas en cuenta y con su debido respeto para nuestras futuras entregas. Yo soy DracoTRX. Muchas gracias. Nos vemos.